Buenos días a todos. Espero que estén disfrutando el Congreso. Es un Congreso de suma importancia para el beneficio de toda la población hondureña que hemos sido víctimas de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Sonia Fajardo, soy médico psiquiatra, actualmente parte de la Asociación de Psiquiatría y trabajando en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pues traigo este tema porque es un tema de mucha importancia. Es un tema de que se ve reflejado en la patología, de manera integral en toda la patología del COVID-19. Se ha visto muchos trastornos de ansiedad, se ha visto muchos síntomas de ansiedad en nuestra población. Es importante que conozcamos para poder dar un manejo integral a nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de la presentación es describir esta importancia, la importancia que hay entre la pandemia y los trastornos de ansiedad, y también aspectos de pensamiento en el paciente ansioso que pueden verse exacerbados por esta situación actual en salud, que es la pandemia COVID-19. Les traigo aquí algunos aspectos numéricos, ¿verdad? Donde varios estudios muestran esta alza en enfermedad mental, ¿verdad? Durante la pandemia COVID-19. Este otro estudio habla de que hay una prevalencia combinada de depresión, ansiedad, insomnio, trastorno de estrés postraumático, angustia psicológica, y se muestra que de la ansiedad en sí, de los trastornos de ansiedad, es 15.15%. También se vio que 4 de cada 10 personas en Jordania para el inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, mostraron síntomas de ansiedad, o sea, 4 de cada 10. Aquí, si ustedes se cuentan cuántas personas hay en su área de trabajo, si hay 10, 4 plus 100. Claro. También es importante tener en cuenta que el 18% de las personas, tuvieran o no un antecedente de trastorno de ansiedad, después de haber recibido el diagnóstico de COVID-19, desarrollaron síntomas o diagnóstico posterior, diagnóstico de salud, de un trastorno de salud mental, como ansiedad o trastorno del estado de ánimo. Y otro estudio muestra una prevalencia de 25% de la incidencia en trastorno de ansiedad. Es importante conocer esto porque si se ve la elevación de los trastornos mentales y ansiosos en este caso, en los pacientes, ya sea con diagnóstico o en general, de COVID-19. Entonces, este estudio, pues un estudio muy interesante, donde se hizo, se comparan, ¿verdad?, los resultados, uno por la NHS y la otra es la Household Pulse Survey, donde muestran una comparación importante, una relación importante entre pacientes que reportan síntomas. Y sí es importante recalcar que solo son síntomas, no necesariamente es un diagnóstico, ¿verdad?, un trastorno propiamente dicho. Este estudio mide los síntomas de ansiedad y depresión y se miraba que en enero del 2000, antes de la pandemia, en enero de 2019, andaban un 11% y en enero de 2021, ya un año más o menos después de la pandemia, entonces ya subió a 41.1, recordando que son síntomas, no diagnósticos. Por eso se ve tantas diferencias entre los reportes, porque algunos reportan síntomas, otros reportan ya solo trastornos, pero sí hay una elevación. Y también en ¿verdad? Este estudio también importante que muestra que adultos que reportaron síntomas de ansiedad o depresión durante la pandemia, y se ve en la primera barra, se puede ver que el 35.8% mostraban síntomas de ansiedad. Para hablar un poco de esto, no me voy a enfocar en todos los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque son muchos. Los trastornos de ansiedad muchas veces se clasifican dependiendo de qué es la situación disparadora, de cómo se manifiesta clínicamente. Entonces, si yo hablo de todos, no vamos a terminar hoy, pero sí voy a hablar del trastorno de ansiedad generalizada porque es uno de los trastornos de ansiedad que se ha visto más relacionado o más presente ahorita la, eh, durante la pandemia. Entonces podemos ver aquí que puede tener la trastorno de ansiedad generalizada, se manifiesta por angustia y preocupación. ¿Cómo es esta angustia y preocupación? Es excesiva, persistente y difícil de controlar. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque no necesariamente el tener angustia y preocupación es patológico. De hecho, algunas veces más bien es necesario. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tratar de salir de una situación problemática. La ansiedad misma nos hace
enfrentar problemas, pero cuando es excesiva, cuando es persistente, cuando es difícil de controlar esto, en vez de ayudarnos a solucionar una problemática, nos empeora la capacidad de poder hacerlo. Entonces, por eso es importante mencionar que esta angustia y preocupación tienen que ser excesivas, persistentes y difíciles de controlar. Sobre esto no es como, por ejemplo, una fobia específica, donde es una situación específica, o una fobia social, que es ante situaciones donde vamos a ser explotados, y donde nos vamos a sentir expuestos, o una ansiedad de separación, ¿verdad? O sea, que es ante la separación de una persona, de cierta persona, etcétera, sino que es sobre diversos temas. O sea, no es, cuando uno pregunta a una persona con trastorno de ansiedad generalizada, muchas veces dice, estoy ansioso, pero no sé por qué. Estoy ansioso, todo me pone preocupado, todo me estresa. Y se acompañan de 3 o más síntomas de sobreactivación fisiológica: frialdad distal, parestesia en las manos, aumento de palpitaciones, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento en el sistema digestivo, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber cambios defecatorios. Entonces, todo eso lo menciono porque es de los trastornos de ansiedad el que más se relaciona. ¿Por qué puede haber ansiedad? La pandemia. ¿O por qué la pandemia en sí puede dar síntomas de ansiedad? Por la enfermedad propiamente dicha o por efectos secundarios que puede tener, como por ejemplo la cuarentena. Entonces, si nos vamos a la enfermedad propiamente dicha, podemos ver que, bueno, para empezar, todavía no se conoce exactamente el mecanismo, pero sí se piensa varias teorías, dentro de las cuales una es esta. Al inicio esta era la más considerada, la más fuerte, actualmente ya no tanto, pero siempre se manejaba que el virus entraba a través de la nariz hacia el rinencéfalo y provocaba lo que miramos a la derecha de la pantalla, daños vasculares. Entraba el virus, provocaba daños vasculares y provocaba un daño neuronal, el virus directamente. Pero también se ha visto otros mecanismos de daño cerebral. Uno es el daño a los astrocitos. Recordemos que los astrocitos son células importantes para el sostén de las neuronas. Entonces, el daño a estas células indirectamente provoca un daño neuronal. También los daños a los pedicitos de pequeño vaso, provocando daños a estos vasos sanguíneos, también afecta la neurona a través de mecanismos de oxidación, de mecanismos inflamatorios, de mecanismos donde se puede ver afectada la irrigación, donde se puede ver afectada todo el sistema de nuestras neuronas. Y también por hiperreactividad inmunológica, donde esta hiperreactividad inmunológica puede atacar nuestro propio cuerpo y de la misma manera nuestras propias neuronas. Estos daños a estas células neuronales provocan daños específicamente en estructuras involucradas en la ansiedad. Por ejemplo, la corteza prefrontal, el tálamo, la corteza prefrontal, donde en la corteza donde hacemos consciente nuestro miedo, el tálamo, donde es el receptor de todos los sentidos, el hipotálamo, la amígdala cerebral, que es una de las áreas donde la ansiedad se origina y que puede enviar hacia diferentes partes del cerebro. Y también tenemos involucrado el locus ceruleus, que también está muy involucrado en la génesis de la ansiedad en el hipocampo. Para esto, por el hipocampo, recordemos que esa es la parte asociada a la memoria, y la memoria también, la memoria propiamente, también puede desencadenar o tener un papel importante en la génesis de los trastornos de ansiedad. Entonces, si vemos que el virus, a través de un daño directo, a través de daño a los pericitos, a través de una hiperreactividad inmunológica o a través de los daños a los astrocitos, va a provocar una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria va a haber aumento de las citoquinas proinflamatorias, causando estrés oxidativo y apoptosis, y provocando daño en la integridad de las neuronas. ¿Y dónde va a afectar?
¿Dónde va a afectar estos daños o a dónde se van a ver? Bueno, se van a ver en diferentes áreas cerebrales, pero entre las cuales están el estrato ventral, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el núcleo ráfico, los locus ceruleus. Y si nos fijamos de estas que están aquí, también están en la génesis de la ansiedad. Entonces es importante tomar en cuenta que al haber deterioro en estas áreas también hay alteración de neurotransmisores, alteración de la dopamina, glutamato, disminución del GABA, disminución de la serotonina, aumento de la noradrenalina y desregulación de varios neurotransmisores. Entonces es importante tomar en cuenta que el virus puede directa o indirectamente afectar y no necesariamente es que está ansioso porque está preocupado, está ansioso, sino que puede haber un daño directo con una explicación objetiva de por qué pueden haber síntomas ansiosos. Entonces, la pandemia, pues, si ya nos vamos a la parte de por qué también la pandemia en sí, o sea, a través de un mecanismo tal vez tan estructural, tan neurobiológico, la pandemia en general ha tenido impacto, ¿verdad? Miedo, ansiedad, aumento del sensacionalismo. Ya la gente al inicio de la pandemia creía que era el fin del mundo, se sentían atrapados. Las fake news, la catastrofización, todo esto pues era parte de todas las reacciones que tenían la pandemia y la cuarentena en sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre ansiedad y pandemia? ¿Cómo se ve esta relación? Bueno, si vamos a hablar de una relación, tenemos que hablar de por qué una persona puede sentirse ansiosa por toda esta situación de COVID-19. Si hablamos de la otra parte y explicamos cuáles son las causas fisiopatológicas directamente del virus o de toda la reacción inflamatoria. Pero también tenemos causas, por ejemplo, como el propio de la infección, cuando digo propio de la infección, es el temor a infectarse, es el temor a la enfermedad, temor a infectarse, temor a morirse, inaccesibilidad a servicios médicos y psiquiátricos en el momento de sentir ansiedad, y las vacunas. Las vacunas también generaron mucho miedo, mucha también información errónea, y eso también generó síntomas ansiosos, ¿verdad? La gente se preocupaba. Y consecuencias propias de la pandemia, por ejemplo, el confinamiento en sí, tal vez las personas no estaban acostumbradas a estar encerradas. Hay gente que sigue trabajando en casa, ¿verdad? Esta situación, por ejemplo, el Congreso ahorita se tiene que hacer así, en casa, ¿verdad? Entonces, y eso pues algo que cambia las rutinas y eso genera ansiedad muchas veces. También pérdidas económicas, problemas laborales, cambios en la rutina familiar, personas que de repente estaban acostumbradas a que el papá siempre saliera de la casa y que el papá enojado no estuviera regañando a los niños todo el día, y en el momento de cuando ocurre el confinamiento, el papá se queda en casa y aumenta todos los problemas relacionales de la familia. No digo papá solo por excluir a las mamás también pueden ser parte de ese problema, ¿verdad? O alguien de la familia. Cambios relacionales, como les decía, violencia intrafamiliar y la desinformación. Entonces un paciente, una persona con pensamiento ansioso, ¿verdad? Puede tener agarrar la información de COVID-19 y adaptarla a su forma de pensamiento ansioso. Entonces aquí tenemos este esquema, ¿verdad? Este esquema donde una situación disparadora afecta lo que se piensa y de esa manera se afectan las emociones. Por ejemplo, ¿qué situación disparadora en este caso? Obviamente la pandemia COVID-19 o el confinamiento. Esto provoca pensamientos como me voy a contagiar, me voy a morir, nunca voy a poder salir, es el fin del mundo, no podré soportar el aislamiento, estoy completamente solo, y esto llevará emociones, ira, insomnio, preocupación, somatizaciones y todas las que vengan abajo. Entonces, ¿cómo esta situación cambia el pensamiento de las personas y el pensamiento afecta a las emociones? Entonces, también es otro esquema importante, ¿verdad? Donde también son formas de pensar de un paciente ansioso. Un paciente ansioso en general piensa, antes del inicio de los síntomas de ansiedad, la persona hace una valoración acerca de un amenazante. ¿Verdad? Una paciente ansiosa analiza la situación, dónde está, y mira, hace una valoración acerca de la situación que lo amenaza. Posteriormente el individuo hace una segunda valoración, ya no evalúa la situación, sino que se evalúa a sí mismo y se siente vulnerable e incapaz.
O sea, tengo esta situación, por ejemplo, tengo la pandemia, por ejemplo, tengo un examen, por ejemplo, tengo un trabajo, me piden un proyecto y es una situación grande y yo me siento incapaz de poder cumplirlo. Me siento incapaz de soportar, me siento incapaz que yo voy a poder sobrevivir a una enfermedad como la COVID-19. Se experimentarán, y de eso se experimenta después de esa valoración, de esas dos valoraciones, se experimentan síntomas físicos o síntomas de ansiedad, físicos, emocionales y cognitivos. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? El paciente ansioso valora la situación, mira el COVID, mira sus consecuencias, se valora a sí mismo y se siente con falta de recursos económicos, con factores de riesgo para complicarse de COVID-19, ideas de minusvalía, piensan que no van a saber qué hacer, piensan que no van a tener la capacidad de soportar la angustia de tener la enfermedad. Y eso va a provocar alteraciones de frecuencia cardíaca, palpitaciones, sudoración y todo lo que venga ahí. Es importante tener en cuenta que un paciente ansioso generalmente tiene pensamiento irracional. El pensamiento irracional, como les decía aquí, como les pongo acá, es una idea de índole negativa, no basada en la realidad, que suele adquirir matices dramáticos y exagerados. No es delirante, porque sí hay algo que provoque la idea. No está desconectada de la realidad, pero sí adquiere esos matices dramáticos y exagerados. Generalmente provocan un malestar enorme en la persona que los alberga. Ante esto se despierta muchas veces ante un evento estresante, como en este caso es la pandemia. Entonces, para hablar un poquito más de estos pensamientos, de estas ideas, distorsiones cognitivas, sí hago una comparación de los pensamientos encontrados en paciente ansioso y que esas mismas distorsiones se encuentran en paciente con COVID-19. Dentro de ellos está la catastrofización, donde piensan que el peor escenario es lo que va a ocurrir. Todo en la cuarentena, perdón, me voy a morir. Por ejemplo, pensar, me voy a morir. El filtraje es donde se filtra la información y solo se toma en cuenta, se filtra todo lo que queda arriba atrapado, todo lo bueno y solo se filtra lo malo, o sea, lo malo pasa. Por ejemplo, decir, toda la cuarentena ha sido malo. De repente la cuarentena ha traído cosas buenas, como por ejemplo el auge de la tecnología y otras cosas, ¿verdad? Generalmente hay bastantes cosas malas, pero no todo ha sido malo. La sobregeneralización, pensar el paciente piensa todo se complica, no es cierto. Si pensamos nosotros, la cantidad que se complican es mucho menos que la cantidad que no se complican de personas. Pero el paciente ansioso piensa que sí y tiene este pensamiento dicotómico, pensamiento en blanco y negro. Pierdo el trabajo por la pandemia, no es necesario trabajar. O sea, todo no tienen opción de pensar en gris, pensar en, no puede que no pierda el trabajo, puede que sí se vea más difícil la situación, puede que tenga pérdidas económicas, pero no exactamente que no voy a quedar sin nada. Dentro del tratamiento, el tratamiento se va a clasificar en farmacológico y no farmacológico. Cuando necesitamos tratamiento farmacológico es cuando hay una enfermedad propiamente dicha. Y aquí les pongo este cuadro porque me pareció muy útil para presentarlo, ¿verdad? Porque, como les decía, no toda paciente que está sufriendo o que está teniendo síntomas de ansiedad quiere decir que cumple de criterios para un diagnóstico establecido donde el tratamiento farmacológico es necesario. Pero dentro de si ya tenemos un paciente con un trastorno de ansiedad que cumple criterios con un trastorno de ansiedad, que la pandemia fue el gatillo disparador, pero ya necesita tratamiento, pues dentro de los medicamentos que más utilizamos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. También se pueden usar tricíclicos, también se pueden usar otros antidepresivos como duales y también se pueden usar otro tipo de medicamentos como la buspirona. Para el trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno donde más se ha visto relacionado con la pandemia, sí se puede usar dentro de los medicamentos más recomendados la escitalopram y también la paroxetina. Y si podemos usar venlafaxina y duloxetina, y también la buspirona. Entonces, pero realmente pues esto es valorar si el paciente tiene o no un trastorno de ansiedad generalizada. Un paciente trastorno de ansiedad generalizada puede ser muy disfuncional muchas veces, o sea, no se puede concentrar mucho en el trabajo, etc. Pero también tenemos el
tratamiento no farmacológico. Y dentro de eso hay varios tipos de terapia que pueden haber, pero dentro de los que más pueden ayudar son las que tratan estas distorsiones cognitivas, porque si nos vamos al esquema previamente presentado, las distorsiones, la situación disparadora genera alteración y puede dar pensamientos irracionales y hasta generar emociones. Y en la terapia cognitivo-conductual es eso. Tiene esta teoría donde el pensamiento afecta lo que sentimos y lo que actuamos. Lo que hacemos afecta lo que sentimos y lo que pensamos, y lo que sentimos afecta cómo pensamos y cómo actuamos, lo que hacemos. Entonces, basado en este circuito, podemos ver que es importante que si tenemos pensamientos irracionales, va a haber cambios, tanto en emociones como conductas. Es importante cambiar los pensamientos. También se puede actuar dentro de las conductas, también se puede actuar dentro de las emociones, pero cambiar los pensamientos es una de las bases más importantes. Entonces, para explicar un poquito más, si hay distorsiones cognitivas, eso lleva a conductas desadaptativas. Si el paciente dice, me voy a morir por COVID-19, entonces va a tener conductas evitativas, va a tener conductas donde tal vez evite cualquier contacto, donde puede generar problemas en su trabajo por no quererse presentar, por miedo al contagio, va a afectar sus relaciones interpersonales y va a tener afectaciones en el estado de ánimo. El pensamiento directamente también puede provocar alteraciones en el estado de ánimo. Entonces es importante tratar esas distorsiones cognitivas, esos pensamientos irracionales, para que el paciente empiece a sentirse mejor y actuar mejor. Y espero que les haya gustado. Es una presentación corta porque el tiempo es corto, pero es importante tratar y saber que el componente ansioso dentro de los pacientes COVID-19 es algo que si no se trata no le devuelve la calidad de vida a nuestros pacientes, ni a la población en general que está teniendo el temor de contagiarse. Muchas gracias.